Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal, un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! Soy tu servidor, el Dr. Jaime Leal, director del Instituto Emotional Paycheck, y bueno, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo debate que tenemos a raíz de las ideas expuestas en nuestra clase número 8 de certificación como embajadores del salario emocional. En esta clase estuvimos charlando acerca de la importancia de medir estadísticamente de forma correcta el salario emocional y cómo es que los promedios son muy engañosos y la desviación estándar se convierte en un valor clave para poder entender los datos estadísticos que se nos presentan. Muchas gracias y que lo disfrutes. Bienvenidos a El Debate. Hoy analizaremos múltiples perspectivas y, bueno, vamos a profundizar en un tema fascinante que es la medición del clima laboral. Así es. Y para ser más específicos, vamos a explorar la tensión que existe entre usar promedios generales frente a, digamos, enfocarnos en medir microclimas y la desviación estándar para entender el bienestar organizacional real. Exacto, y todo esto surge a raíz de los conceptos que analizamos en la clase de TARRIX, que es parte de la certificación de embajadores del salario emocional. Impartida por el Instituto Emotional Paycheck de Canadá, claro. Sí, que busca capacitar a líderes en todos los niveles para lograr ese equilibrio tan difícil entre los resultados financieros del negocio y el bienestar de las personas que logran esos resultados. Y ambas metodologías fueron creadas por el Dr. Jaime Leal. Y bueno, para dejar claras nuestras posturas desde el inicio, yo sostengo que depender demasiado de fragmentar microclimas y usar algoritmos puede generar una pérdida de cohesión cultural enorme y diagnósticos exagerados. Y mi postura, en cambio, es que basarse en promedios es una práctica engañosa que oculta crisis operativas severas. Yo defiendo la hiperpersonalización a través de la tecnología. Bueno, a ver, entonces empecemos con las bases. Claro. En el material, el Dr. Jaime Leal lanza una advertencia que a mí me parece brutal. Él dice que las encuestas tradicionales de compromiso fallan profundamente porque dependen de los promedios. Ya, fallan profundamente. Sí, o sea, tener un promedio general aceptable en una empresa muchas veces enmascara a departamentos enteros que están viviendo una verdadera pesadilla. Una pesadilla, ¿eh? Absolutamente. Y la solución es medir de forma precisa los microclimas y la desviación estándar. Por eso, herramientas como la plataforma TARRIX son tan importantes, porque te permiten identificar variabilidades críticas en las respuestas de los equipos. A ver, reconozco que los promedios tienen puntos ciegos. Eso es un hecho estadístico. Pero descartar la visión macro para tener una fijación con la desviación estándar me parece peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque, sobre todo si buscas valores superiores a 2, terminas patologizando diferencias operativas que son completamente normales. Pero la variabilidad extrema no es normal. Sí lo es. O sea, la variabilidad entre los resultados de una planta de producción frente a unas oficinas corporativas es natural. No siempre representa un riesgo inminente de verdad. No estoy diciendo que todo sea un riesgo inminente, pero si tratas de resolver cada discrepancia individual que te señala la herramienta, vas a desviar la atención de la estrategia general de la organización. Creas un entorno donde los líderes se pierden en la microgestión emocional. Fíjate que no estoy de acuerdo. Y para enmarcar este problema, imagina por un momento que vas a analizar las estadísticas de una ciudad antes de mudarte. ¿Ok? Ajá. Y ves que tiene una temperatura promedio anual de 20 grados centígrados. Suena bastante bien. Matemáticamente suena el clima perfecto. Exacto, parece el clima perfecto. Pero si te acercas a la dispersión de esos datos, te das cuenta de que en verano alcanza unos 40 grados y en invierno cae a 0 grados. Ya veo por dónde vas. El promedio sigue siendo matemáticamente correcto, pero la experiencia diaria, o sea, la realidad que vive la gente es extrema. Es completamente diferente, los promedios son un espejismo. Lo siento, pero simplemente no me convence eso de la temperatura. Permíteme decirte por qué. A ver, dime. Una organización no es un ecosistema climático. Es una estructura con roles intrínsecamente diversos. Pero la gente sigue experimentando esos extremos. Sí, pero una desviación en las encuestas no indica necesariamente una temperatura tóxica.
A veces solo refleja diferentes etapas generacionales o expectativas de vida que la cultura general de la empresa aún puede contener perfectamente. No. Asumir que la dispersión es solo generacional, sin medirla, es liderar a ciegas. Y aquí es donde entra la tecnología que mencionábamos. ¿Te refieres a la plataforma Terrix? Sí. De hecho, en el material destaca mucho la participación de Daniel Alisi cuando explica cómo Terrix ya cuenta con inteligencia artificial. Claro, la IA que analiza los datos. Exactamente. Agiliza el trabajo de una forma impresionante. O sea, analiza los datos, los compara con la literatura sobre salario emocional y desarrolla programas de capacitación personalizados con un simple clic. Ese es un argumento convincente, lo admito. La agilidad es indudable. Pero, ¿has considerado el riesgo de hiperautomatizar esto? ¿Riesgo? Al contrario, quita la carga administrativa. Estás tercerizando el criterio humano a una inteligencia artificial en fase beta. Una IA que toma apenas 2 o 3 minutos en procesar la información. Sí, pero el procesamiento de datos es lo que toma minutos, no la acción del líder. Aún así, ¿acaso presionar un botón para obtener un plan personalizado no aleja al líder de la verdadera labor? O sea, ¿entender la raíz humana del problema de sus colaboradores? No, para nada. La IA no reemplaza al líder, lo empodera. Te explico por qué. El protocolo de Terrix exige conversaciones uno a uno. Conversaciones guiadas por la plataforma. Sí, pero la plataforma actúa solo como un ancla para iniciar pláticas difíciles de manera objetiva. Por ejemplo, usan tarjetas de retroalimentación y piden clasificar los beneficios. Ah, la clasificación entre beneficios por ser y por hacer. Justamente, el empleado tiene que entender qué beneficios tiene solo por pertenecer a la empresa y cuáles exigen resultados. La IA solo revela las confusiones y luego el líder tiene la conversación humana. A ver, esa técnica de usar la herramienta como un tercero neutral me parece sólida. Ayuda a despersonalizar la retroalimentación inicial. Exacto. Evita que el empleado se ponga a la defensiva. Pero mi preocupación sigue ahí en la fase de la intervención. Cuando pasamos de la medición a aplicar microintervenciones basadas en ese famoso semáforo de bienestar. El semáforo es vital. Un 8 rojo en Terrix indica una necesidad crítica por la desviación estándar alta, frente a un 8 verde que es estabilidad. Y ahí es donde yo cuestiono la escalabilidad de todo esto. ¿Por qué? Te permite identificar individuos exactos, o sea, el colaborador 1 o el 7 y el 8 que vimos en el material. Te dice exactamente quién requiere revisión de su salario económico o de su balance de vida y trabajo. Claro, pero piénsalo. Si un líder ajusta expectativas y crea intervenciones hiperpersonalizadas solo para el sujeto 1 y el sujeto 7, basándose en sus microclimas... ¿Los está ayudando? Sí, pero no corres el riesgo de generar percepciones de inequidad o de favoritismo frente al resto del equipo que sí muestra un engagement estable. Es que tratar a todos igual cuando tienen necesidades diferentes no es equidad. Pero en la psicología de grupos, esa percepción de favoritismo destruye la moral. Además, hay algo que señala el material y no podemos ignorar. Un buen engagement departamental no siempre garantiza resultados de negocio. Bueno, pero ignorar la desviación estándar garantiza problemas. Ahora, para ir resumiendo mi postura. ¿Te escucho? Ignorar la desviación estándar es una negligencia estadística y humana enorme. Herramientas como Terrix, creadas por el Dr. Jaime Leal, y el uso de esta inteligencia artificial son fundamentales. Para no operar a ciegas, según tú. Exacto. Los líderes tienen que dejar de operar bajo el engaño de los promedios y empezar a abordar las realidades crudas de sus microclimas. Entiendo tu postura, y yo sintetizo la mía, aceptando, por supuesto, el valor de identificar el riesgo mediante la desviación estándar. No estoy en contra de medir. Pero mantengo mi cautela frente a la fragmentación de la cultura organizacional. Esa sobredependencia en algoritmos para dictar la gestión de recursos humanos me parece un arma de doble filo. bueno, creo que ambos concordamos en un punto fundamental al final del día. Sin duda, el bienestar de los colaboradores es un ecosistema súper complejo. Y requiere líderes muchísimo más preparados, ¿no? Líderes dispuestos a tener conversaciones profundas y confidenciales. Completamente de acuerdo. No basta con presionar un botón. Por eso hacemos una invitación directa a toda la audiencia. No se queden solo con la medición superficial.
Capaciten a más personas en sus organizaciones. A todos sus líderes, de hecho. Así es. Capacítenlos en salario emocional, bienestar y trabajo en equipo a través de los programas del Instituto Emotional Paycheck. Es la única forma de avanzar. Y, como siempre, nosotros cerramos el programa sin declarar a un ganador. Preferimos invitarlos a ustedes a reflexionar. Exacto. Piensen en esto. ¿Qué métrica está definiendo realmente la realidad de sus propios equipos? Y volviendo a la analogía, si en su organización tienen un clima promedio de 20 grados, Que se ve perfecto en papel. que se ve perfecto en el reporte general, pregúntense, ¿quién en su departamento se está congelando a 0 grados en silencio, sin que nadie se haya dado cuenta? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck, una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Emotional Paycheck Institute of Canada.